Dice Proverbios capítulo 27, versículo 10. Yo tengo la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. ¿Cómo dice tu Biblia? No lo dejes. Ok, hasta ahí. Vamos a repetir esa parte. Nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. ¿Qué nos está diciendo el Señor esta mañana? Nunca abandones a tu amigo, ¿sí? Cuando ocurra la calamidad, dice aquí, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Eso quiere decir que nosotros debemos de cuidar las relaciones que tenemos con las personas, no solamente con la familia, ¿verdad? Porque con la familia nos volcamos siempre con la familia. Y dice el Señor, bueno, eso es bueno, pero también haz aquellos que no pueden recompensarte, ¿verdad? Esas bondades. ¿Sí ya lo han leído? Amén. ¿Cómo se llama la prédica del día de hoy? Yo podría ponerle, hijos, miren, el otro día, yo no sé si esto anteriormente tú ya lo has escuchado, pero para mí fue la primera vez que lo escuché en mi espíritu. Y venía una palabra y la escribí en ese momento, que es mejor un enemigo declarado que un hipócrita de aliado. ¿Verdad? ¿Saben a lo que me refiero? Es mejor un enemigo. Cuando tú tienes un enemigo, ¿qué haces? Lo evitas, ¿no? Esa persona a lo mejor no le caigo bien, he tratado, pero yo sé que por más que he hecho hasta lo imposible, ok, ¿qué es lo que hace? El sabio ve el peligro y se aparta y oras por la persona, porque como hijos de Dios, tú y yo no estamos llamados a tener enemigos, pero sabemos que hay enemigos que nos persiguen a nosotros, el diablo, el mundo y nuestra propia carne. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero también tenemos que cuidar en todo momento nuestras relaciones y ser sabios y velad porque nuestro enemigo el diablo anda como león que rugiente buscando a quién devorar. Entonces yo por eso le ponía de esa manera y quiero llevarte a lo que dice Mateo capítulo 26. Y hoy vamos a hacernos todos una pregunta. ¿Acaso seré yo, Señor? Y ya te comienzas a imaginar de qué es lo que voy a hablar el día de hoy. Mateo capítulo 26. Quiero leerte el versículo 14. A partir de ahí en mi Biblia hay un subtítulo que dice, Judas acuerda traicionar a Jesús. Hay una alabanza que dice por ahí, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. ¿Y por qué es el mejor amigo? Porque Jesús no traiciona. No traiciona, pero él fue traicionado, hijos. Y dice aquí, en el versículo 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes. Mira, y no fue que lo hayan venido a buscar a Judas. Él fue, ¿sí? ¿A buscar a quién? A los enemigos de Jesús, aquellos que andaban buscando, ¿sí?, la manera de callarle la boca, porque no les convenía que Jesús hablara la verdad, porque la verdad los confrontaba. Ustedes saben cómo trató a Jesús, a los fariseos, a los líderes religiosos, hipócritas. Mateo 23, el gran discurso de Jesús le dice, hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. ¿Y a quién le gusta que le estén diciendo la verdad en su cara? Bueno, si no tiene el Espíritu de Dios, no va a querer escuchar la verdad, porque nosotros sabemos que la verdad tiene un propósito, corregirnos y liberarnos. Dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y por qué tenemos que conocer la verdad? Porque este mundo está bajo el mentiroso y padre de la mentira. ¿Y ese es quién? El diablo, ¿sí? ¿Quién es? El diablo. Existe, es real, mijo, es real, es un espíritu. Y por cierto, muy hermoso. Y se disfraza de ángel de luz.
Y vino a robarte, a matarte y a destruirte, siempre y cuando tú te dejes. Porque Dios nos dejó un arma poderosa, la palabra. Y la palabra debe de estar siendo declarada, ¿dónde? En tu boca y creída en tu corazón. Amén. Es el arma más poderosa que tú y yo podemos tener. Pero también con esta misma arma tú mismo te puedes matar. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, porque mi boca... ¿Quieres ver milagros? Vamos a hablar lo que es correcto. Vamos a ser leales al amigo que demostró ser un verdadero amigo. ¿Y por qué? Porque aún a pesar de nuestra traición, de nosotros haberle dado la espalda, de nosotros ponerlo en esa cruz, el que podía hablar a legiones de ángeles, no lo hizo. Entregó su vida por amor a Jesús. ¿Quién te mató? O sea, le preguntarás, ¿quién te mató? ¿Los judíos, los romanos, los líderes religiosos? Todos tuvimos participación, todos lo matamos. ¿Sí? Pero él te diría, yo di mi vida por amor a ti. Ay, que te dijera eso Jesús. Oye, ¿no te derretirías como mantequilla en su presencia? Sí, Señor. Yo no puedo juzgar a los romanos, yo no puedo juzgar a los judíos, yo no puedo juzgar a los líderes religiosos cuando mi pecado te llevó a morir por mí. Así yo hubiese sido la única persona en este mundo, tú hubieses venido a salvarme a mí. Y por eso es que tú y yo debemos de estar más que agradecidos. Amén. ¿Qué dice Mateo, capítulo 26? Versículo 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Espérame. Era un discípulo, es una persona que se comprometió a seguir a Jesús. Comió con él, y es lo que vamos a estar analizando más adelante, pero continúo la historia, ¿sí? Y ellos le dijeron, pues 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ahora quiero llevarte al cuadro de la última cena. Jesús anhelaba tener esta comunión con sus discípulos. ¿Sabes por qué, hijo? Porque él sabía que era la última que iba a tener con ellos. Ya no iba a estar más físicamente con aquellas personas a los cuales 3 años atrás había llamado para que lo siguieran, ¿sí? Y vemos a un Jesús llamando a los discípulos tal como te hace un llamado a ti y a mí, y te dice, ven y sígueme, y ellos convivieron con él, ellos lo vieron hacer milagros, ellos lo vieron hablar, o lo escucharon hablar malas palabras. No, ¿verdad? Al contrario, Jesús hablaba palabras de vida. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque a Pedro le tocó ver la deserción de mucha gente. Oye, ya se fue fulano, se va mengano. Jesús, no te preocupa. Como que ya bájale a tu predicación. Porque como que la gente se ofende. Ese es problema de la gente. Yo no vine a traer paz, sino espada. Y por medio de la verdad, aunque a muchos les duela, va a salir el verdadero carácter y la verdadera persona. Porque muchos usan un disfraz y no es Halloween. El disfraz de cristianos, pero resultan ser como los líderes religiosos hipócritas. Y Jesús lo dijo, ¿sí? Así que el día de hoy hacemos así, nos quitamos la máscara, háblanos la verdad, Señor, confróntanos con ella, que esa palabra, aunque diga, ¡ay! ¿Verdad? Me dolió, pero qué bueno, quiere decir que todavía hay sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, y esa palabra lo que quiere traer a nuestra vida son cambios, porque Jesús viene por una iglesia sin mancha, una iglesia que no es hipócrita, una iglesia que no está arrugada con dobleces, así que como que sí soy cristiano, pero saliendo allá afuera me desconvierto, me quito el ropaje, ¿verdad? Y soy igual o peor que los del mundo. Y no igual, peor, porque ellos están definidos. Pero tú, por eso el Señor dice, mejor es que seas frío
o caliente, pero no seas tibio porque te vomitaré. Me asquea tu vida, me asquea la manera en que te conduces, me asquea que le hagas al hipócrita. Fuertes palabras, pero verdaderas. Amén. Entonces, ¿a dónde iremos? Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Y dice aquí que cuando ya fue la última cena, te voy a leer en el versículo 19. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Jesús estaba hablando la verdad. Ay, no digas eso porque se van a ofender. ¿Y si se van? 6 de los 12. Jesús no estaba jugando a la iglesia. Él estaba viviendo una realidad que por causa de esa persona que nunca se definió a ser un verdadero hijo de Dios, iba a tener un gran sufrimiento. Pastora, pero ya estaba declarado en las profecías, sí, pero siempre Judas tuvo, ¿verdad?, la libertad de parte de Dios de tomar decisiones. Obviamente el Señor en su omnisciencia ya conoce el final desde el principio. Él sabe cómo piensas. Él sabe que tú te comprometes. Él sabe que tú tienes debilidades a veces para cumplir ante ese compromiso, pero Él te dice, fuera de mí, nada puedes hacer. Entonces tienes que estar conmigo, tú tienes que tener una relación conmigo, porque yo soy el que te voy a fortalecer, yo te sostendré, ¿sí?, con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para consolarnos nada más, no, para guiarnos a la verdad y a la justicia de Dios. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿tú estás con Él todos los días? Ay, se me olvidó, Espíritu Santo, que tú estabas aquí. Ni los buenos días te di. Es que se me hacía tarde para ir al servicio. Me confundí con lo del cambio del horario. Y le tengo que hacer comida a los muchachitos, así que ahí nos vemos. Y las prioridades no están en el orden que deben de estar. Amén. Primero es, dijo Jesús, el reino. Amén. Primero el reino. Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Y ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno. Fíjense, le preguntaron, vamos a suponer que aquí está Jesús tomando la cena y empezando aquí por Jorge. ¿Seré yo? Luego Rocío, ¿seré yo? ¿Seré yo? Todos preguntaron. Así que vamos a preguntarnos hoy, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. ¿Cuál plato? ¿Sabes que el día de hoy Jesús nos sirvió un banquete? Su palabra. Este es el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Amén. ¿Qué estamos escuchando hoy? La palabra. Mira, y aquí voy a hacer un paréntesis. Ahorita continúo leyendo. Lo complicado en las relaciones comienza cuando la intención no está alineada a un carácter íntegro, a un carácter verdadero. La hipocresía de Judas lo llevó a preguntar sin el afán de conocer la respuesta. ¿Sí? A él no le interesaba tanto lo que dijera Jesús. Preguntó porque todos los demás preguntaron. ¿Acaso seré yo, seré yo? Y Jesús que le respondió directamente, yo siempre he dicho, ¿dónde estaba Judas? Ya, en ese momento, ¿dónde estaba su corazón y su pensamiento? Se había hecho uno con la mentira. Había vivido como una persona hipócrita toda su vida, que se llegó a ser uno con la mentira. Y ya tenía la naturaleza diabólica. Amén. Entonces dice aquí, él no tenía el más mínimo interés de dejar de ser la persona que estaba causando que Jesús se afligiera por la traición que lo llevaría a la muerte. Estaba tan acostumbrado a fingir que llegó a ser uno con la mentira. Se percató de ser en todo momento un gran actor. Hablaba como discípulo. Decía, amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo te ama. Ya se lo sabía, ¿verdad? Y toda la gente se iba con la finta. ¡Ah! Ese es discípulo de Jesús. Judas, hay un enfermo, yo voy a orar. Y te digo algo, sanaban los enfermos, porque él tenía una autoridad delegada. ¿Sí? ¿Por quién?
Por Jesucristo. ¿Y Jesús se lo permitió? Sí, hijos. Sí, hijos, sí se lo permitió. Entonces dice, hablaba como discípulo, oraba como un discípulo, sanaba como un discípulo y trabajaba en el ministerio. Pero los mentirosos se traicionan ellos mismos. ¿Sí? Pues Jesús a sus hijos nunca los deja solos. Jesús respalda siempre la verdad. Pero ¿saben ustedes quién es el padre de la mentira? El diablo. Y el diablo es como la hiena. A los hijos se los come o los desecha. Y en el momento que Judas se dio cuenta de lo que había hecho, fíjense, tenemos dos situaciones. En el caso de Pedro, Pedro le canta el gallo, se da cuenta que había traicionado a Jesús, pero es redarguido por el Espíritu Santo de Dios, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es lo que hace? Va llorando y se arrepiente. Y yo me lo imagino a ese Pedro tirado en el piso pidiéndole perdón a Dios, reconociendo, ¿sabes qué, Señor? Aquí es el grado mayor de humillación, es cuando dice, yo soy de lo peor, Señor, yo te necesito a ti. Yo fuera de ti no puedo hacer absolutamente nada. Y reconocer eso es decirle al Señor, sí soy pecador. Yo necesitaba que tú vinieras, ¿verdad? A hacer ese puente para que yo lo cruzara y fuera de nuevo ¿a dónde? A la presencia de Dios el Padre. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Terminó comiendo desperdicio. Él sabía que estaba mejor ¿en qué lugar? En el Padre, con el Padre, hijos, porque Él es la fuente. Padre significa fuente de toda provisión, fuente de vida. Y nosotros como seres criados, ¿con quién tenemos que ir? Con nuestro Creador. Y el diablo se independizó. Él se quiso hacer igual ¿a quién? A Dios, robarle la adoración. Era orgulloso, esa es su naturaleza, ser orgulloso, ser mentiroso, ser un hipócrita, ser maldiciente. Pero acuérdate que compañerismo nos lleva a tener semejanza. El que anda con sabios, el que se junta con necios, tarde que temprano será necio y terminará siendo como quebrantado, dice la Biblia. Amén, estamos aquí. Es una predicadura, pero te la voy a predicar en amor. Porque Jesús quiere que esto se sepa en amor, porque Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo a través de ¿quién? Miren, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido hipócritas. Amén, ¿no dicen amén? No hay ni uno bueno, dice el Señor, entonces no, yo jamás ni Dios lo quiere. En el momento que dijiste eso, ya te atribuiste, ¿verdad? La primera mentira. Yo no miento, dicen uno. Bueno, hay muchas maneras de mentir, la hipocresía, la exageración, el ocultar información. Madres que le ocultan información al esposo para que no le pegue al hijo. ¿Sabías que estás haciendo algo indebido? Que así como tú tienes derecho a saber todo lo que pase con tu hijo, lo tiene también el padre. Y si tú omites información, estás mintiendo. Entonces la alcahuetería, mi hijo, no es de Dios. Es que fue una mentira piadosa, porque como les pega fuerte, deja la justicia en manos de Dios. Y deja que su responsabilidad, porque el día que te lo metan a la cárcel, o ya que la hayan embarazado, o ya que haya sucedido, ahí sí vas a querer que el hombre venga y corrija el asunto. Tú fuiste parte del problema. Porque Dios al Padre, ¿qué le dio? Autoridad. ¿Para qué le dio esa autoridad? Para que lleve el dinero. Para corregir. Dios como padre al hijo que ama, lo corrige. Si tú no quieres que sean corregidos tus hijos, no le digas nada a tu marido y mira el demonión que se te va a levantar en la casa, rebelde. Y luego te van a decir, tú creaste al monstruo. No precisamente Frankenstein. Ay, tu hijo es un monstruo. Vas a decir, gracias, es mi obra maestra. Qué horror, ¿no? Entonces, ¿estamos aquí?
Ok, te dije que Satanás es como una hiena, abandónalos, dejándolos solos, absortos y confundidos en una terrible soledad hasta el grado de desear la muerte. Vemos en el caso de Judas cuando él pregunta, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús siempre le responde la pregunta, pero solo la escuchó quien tenía oídos para hacerlo. Su respuesta fue, el que moje conmigo su pan en el plato. Yo te pregunto, ¿qué tan lejos pudo estar Judas de escuchar todo eso? Simple y sencillamente ya no tenía oídos para la verdad. Y se volvió cínico, sinvergüenza y descarado. Es el grado máximo. Una persona le está diciendo la verdad en su cara y sabe que la regó y tienes tú toda la evidencia y te sigue sonriendo diciendo, es mentira, yo no hice eso. Ya tiene un grave problema. Y no lo tienes tú, yo te voy a decir, aléjate inmediatamente. Y ruega al Señor que tenga misericordia de esa persona. ¿Me explico? Porque es el grado máximo de oscuridad. Ya él estaba habitando en tinieblas. Hemos hablado de las tinieblas. La persona que ya está ciega totalmente a la verdad. No la puede ver aunque la tenga enfrente. ¿Sí estamos aquí? Entonces, ellos muy afligidos, repito desde el 22, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible, di conmigo, pero qué terrible será para el que lo traiciona. No lo repitas tú, te lo voy a repetir yo. Jesús mismo, Dios hecho carne, el que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está declarando lo siguiente, pero qué terrible. No te lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo Jesús. Dios mismo hecho hombre, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Sería mucho mejor no haber nacido. ¿Qué será lo que le espera a Judas? ¿Dónde estará Judas? ¿No te has preguntado tú? ¿Qué tormento tan tremendo? Haber vivido con el Creador de todas las cosas, que por Él y para Él, dice la Escritura, fueron hechas todas las cosas. Aquel que por el poder de su palabra la sostiene. Aquel que a ti y a mí nos infundió aliento de vida. Aquel que toda la Escritura desde el Génesis a Apocalipsis dan testimonio de su existencia y que estuvo en esta tierra y que nosotros como seres humanos tuvimos la oportunidad para adorarlo con nuestras acciones. ¿Sabías que Dios está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad? ¿Tú crees que un hipócrita puede adorar a Dios? Porque no hay lealtad. Si hay algo que tiene Dios en su naturaleza, Él es leal. Leal a su palabra, leal a sus principios. Y Él espera de ti y de mí tener ese compañerismo, pero aguas. ¿Qué tanto sabe Jesús acerca de ti y de mí que puede decir en determinado momento, fulanito, menganito, ahí sí no menciono nombre para que no se me ofendan, ¿verdad? Pero podríamos ser cualquiera, me puede traicionar. Si lo sabía de Judas, lo sabía de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué de menos de nosotros? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Amén. ¿Sabes qué es ser discípulo? ¿Qué es ser discípulo, hijos? Ok, vamos nosotros a Lucas. Perdón, Juan 8:31. Es Juan 8:31. 8:31.
¿Quién es un discípulo? Uno que sigue a su maestro, es fiel a sus enseñanzas. Amén. Por eso pregunté, y es necesario saber cuántos discípulos tenemos en esta casa. ¿Cuántos discípulos hay en general en la iglesia de Cristo? Jesús tiene el número. Bendito Dios por ello, ¿verdad? Pero el Señor es muy claro y dice en Juan 8:31, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? A la gente que creyó en Él. ¿Cuántos creen en Él en esta mañana? Amén. Amén. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Fíjense, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Jesús enseñó a traicionar. Jesús enseñó a que tú murmures de tu hermano o de tu hermana a sus espaldas, que lo critiques, que lo juzgues. ¿Enseñó eso Jesús? Ok, qué bueno que lo sabes. La pregunta en esta mañana, ¿nos mantenemos fieles a lo que Jesús enseña? Porque dice aquí Jesús, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y los hará libres. ¿Esa verdad nos hará qué? ¿Sabes cuándo nos hace libres? El día que nosotros tenemos la oportunidad de tomar una decisión, que sabiendo hacer lo bueno, lo hacemos, porque sabemos que si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos fue contado como pecados. Y el pecado, yo siempre he dicho, es un aguijón en la carne de la persona que hace que el diablo te jale hacia su territorio, porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y yo quiero decirte que hay dos seres que son bien cuates, se llevan muy bien, son hasta compadres: el diablo y la muerte. Trabajan a la par. Y la muerte, ¿a quién me llevo? ¿A quién me llevo? ¿Me lleva a Jorge? Y si ahí como Jorge está orando, está obedeciendo, el Señor no, tengo compromiso con Jorge. Él clamó a mí, yo le respondí. Y espérate, mientras él cumple el propósito, mientras él se mantenga en obediencia, mientras él siga siendo un discípulo, tu muerte retrocede. Tu diablo te aquietas, deja de venirlo a acusar. Yo sé los pecados que él pudo cometer, pero te digo algo, mira, con este borrador y el expediente me aparece en blanco. Yo no me acuerdo de eso que tú dices que hizo. Y si lo hizo, mira, allá en el fondo del mar está sepultado su pecado. Gloria a Dios por su gracia. Porque él en ese momento, cuando Jorge clama al Señor pidiendo perdón por sus pecados, Jesús, Dios el Padre se acuerda inmediatamente del sacrificio ¿de quién? De Jesús. Y Jesús le llamó a Jorge amigo. Y el amigo se mantiene amigo cuando tiene ¿qué? Comunión. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana te ministre, porque es lo que quiere tener el Señor con nosotros. Cuando dejas de tener comunión con Dios, dejas de conocer su corazón, dejas de conocer su voluntad. Inmediatamente vas alejándote por voluntad propia y por decisión, te enredas en el mundo. Por eso dice en Timoteo, y un consejo que le da Pablo a su discípulo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que te llamó. Por soldado, Mónica, presente aquí estoy, Señor, en esta mañana, sirviéndote, adorándote. Levanto mis manos. No tiene que decir la mentora Alicia, levanten sus manos. Yo ya sé que te tengo que adorar, Padre, porque a eso he venido yo a esta casa. Heme aquí, Señor, esta es tu casa, mi casa, casa de oración será llamada. La oración es comunicarme con Dios el Padre mediante Jesucristo. Su sacrificio me acercó, tu sangre preciosa en ese altar me dice que yo soy acepta en el amado. Claro, hija, pásale, veniste a adorar a Dios. Jesús, el Espíritu Santo se pone, mira, ahí llegó tu hija, vino a adorarte, a honrar el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y el Espíritu Santo está ahí, órale, Mónica. Y se entrega a Mónica, no le importa el que está a la derecha, el que está a la izquierda, no le importa el cansancio, no le importan los problemas, no le importa, ella se hace uno con el uno.
En la adoración. Eso es saber a qué he venido a la casa de Dios. ¿Será que vino Catita? ¿Será que vino José? Ya viste que van 2 domingos que no llega. Ay, pero no lo dices por ir a verla, ¿verdad? Sino porque, Por eso aquí vamos a discernir cuál es la naturaleza diabólica en una persona. Y es que Jesús entendió las profecías. Sí, entendió las profecías. Pero ¿qué necesitó ver en Jesús en Judas para discernir antes de tiempo lo que ya la profecía señalaba? El árbol se conoce. ¿Por qué se conoce? Bueno, volviendo para que veamos qué es ser un discípulo, vamos a 8:28 también de ahí mismo de Juan. ¿Ya lo leímos? 8:28. Ahí está. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta. El discípulo no hace nada por su propia cuenta, ¿sí? Sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Jesús fue modelo de discípulo, fue fiel a la enseñanza del Padre, a las instrucciones dadas ¿por quién? Por el Padre. Amén. Entonces dice aquí, termino de leer. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre le hago lo que le agrada. Estas son palabras claves. Si tú y yo hacemos lo que Dios nos ha enseñado en Jesús, ¿sí? Y siempre hago lo que a Él le agrada, yo voy a tener la garantía que Él no me va a abandonar. Y dice aquí en el versículo 30 que entonces muchos de los que oyeron sus palabras, ¿qué pasó en ese momento? Creyeron en Él. Amén. Creyeron en Él. Vamos a Juan 8:39. Y aquí el Señor está hablándole a los fariseos, a los maestros de la ley, y tenían un cuestionamiento o estaban cuestionando a Jesús. Mira, te voy a leer desde el 34. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia. Un esclavo ¿de qué? Del pecado. No es miembro permanente de la familia de Dios. No te engañes, si tú permaneces en pecado, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo sabes que no amo a mi hermano? Dice el Señor que el que no ama a su prójimo, no ama a Dios. A Dios no conoce porque Dios es amor. Dios es un Dios que no traiciona. Dios es un Dios que no te da la espalda y luego tú te das la espalda y ya está señalándote y hablando mal de ti. ¿Estamos aquí? Estamos hablando de lo que hizo Jesús. Judas. Judas, ¿qué fue lo que hizo? Fue a buscar a los enemigos y vendió a Jesús. Entonces dice aquí, no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Cómo nos hace libres? A través de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la mentira, del engaño, de la ignorancia, del pecado. Ya no soy esclavo del pecado porque ahora ya Dios en Jesús me ha señalado lo que es verdadero. Amén. Entonces dice aquí, ustedes son verdaderos. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes, dice, procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. ¿No tenían lugar en dónde? En su mensaje. Si su corazón no estaba lleno de la verdad que él anunciaba, ¿de qué estaba lleno? De la mentira. De la mentira. Miren, es que Judas hizo una profesión. Si hablamos de un personaje, como yo escucho que por ahí cuando se refieren a los artistas, primera actriz, primer actor, aquí tenemos un primer actor. Este se llevaba el Oscar. Si tuviéramos que premiar, ¿verdad?, a los actores
Judas se lleva el premio. Entonces, junto con algunos de nosotros, todo a Judas, ¿no? Hay unos discípulos de Judas. Entonces, dice aquí, termino de leer, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Jesús confrontando una situación, dice, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre. ¿De qué padre hablaba? Jesús, de Jehová, de Dios. Pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y ellos que estaban tan ciegos, nuestro padre es Abraham. Y la verdad que está por encima del razonamiento de la persona. Ellos no, pasaba por arriba. Declararon, no respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Abraham? Abraham le dijo el Señor, salte. No, le dijo, quédate en tu tierra y con tu parentela. Ahí te voy a bendecir. Una de las cosas que le dijo fue, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué más le dijo? Nada más eso le dijo. Y te bendeciré y serás bendición y haré de ti una gran nación. Es más, te voy a dar un hijo, tú eres estéril, tu mujer y tú ya son viejos. Y se quedó en Ur de los Caldeos Abraham. Salió, ¿para dónde? ¿Quién sabe para dónde me llevas? Pero yo te sigo. Ya me imagino las burlas, ya me imagino los... Abraham, mira, tú fumaste algo. Eso no fue una visión, eso fue indigestión que te dio. Porque navegar contra la corriente es difícil cuando todos te señalan, cuando todos te juzgan, cuando todos te critican, cuando todos están pendientes de tu vida, lo que haces, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Es terrible eso. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero si eres un hijo de Dios, te vas a identificar con los padecimientos de tu padre. Amén. 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 Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, los vituperen, los persigan y digan toda clase de males mintiendo, dice el Señor. Hay algo que te quiero yo mencionar el día de hoy. ¿Ya te quedó claro quién es un discípulo, hijo? ¿Sí? Es más, vamos a leer Juan 3:18 rapidito. En el 3:18, yo creo que no lo hemos leído, ¿verdad? Quiero dejar bien marcadito, porque no todo el que me dice Señor, Señor. Mira, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Fíjate, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién era la luz de Dios que llegó al mundo? Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más las mentiras, amaron más la ignorancia. Y dice aquí, porque sus acciones eran, el que tiene acciones malvadas que está definido a no cambiar, yo quiero quedarme así de flojo, así de criticón, así de murmurador, así de chismoso, no me preparo, no me congrego. No me gusta la luz, porque cuando hablan siento que me cae toda la predicación a mí. Y luego se ofenden y la toman personal. Y ni te ofendo, ni tengo nada contra ti. ¿Verdad? Es la palabra que te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. Y yo tengo el deber también de creerla y de obedecerla. Cristianos, defínense. ¿Es mejor ser frío o caliente? Si vas a pecar, peca bien a la luz del día. Ya ni te escondas. Si te ve Dios, hijo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, dicen por ahí. Entonces, pero no, disfruta el pecado, pues. Dale rienda suelta. Te vas a emborrachar, cábate todos los depósitos, todos los extras. Recorre todos los bares. Pero no seas hipócrita, las consecuencias son las mismas. Pero no te hagas teololo.
Ya saben quién es un tío Lolo, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto, porque la luz lo revela todo. Y la luz es Cristo. Por eso cuando Jesús vio, Juan, su discípulo, tuvo la revelación del Apocalipsis, dice que los ojos de Jesús eran como ¿qué? Llamas de fuego. Era una luz penetrante donde delante de él nada más te mira, quedas desnudo. Hasta de los pecados que no te acordabas en ese momento, todo se te revela. Yo hice esto, él es santo. A mí me puedes engañar. Ay, no, pastora, yo no lo hice, yo no lo dije. Es tu problema. Tu problema, quédate con tu mentira. Allá tú meramente. Pero el que tiene la verdad te la dice de frente y te la dice en la cara y te mira a los ojos. Amén. Y va con quien tiene que ir. No anda buscando con quien no debe ir. Amén. Entonces dice, y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Vamos a Juan, ya lo leímos, Juan 8:39, pero yo también quiero que leamos el 8:41. Vamos a regresar. Jesús sigue confrontando a los hipócritas y le dice, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros, dicen los otros, fíjense, no somos hijos ilegítimos. O sea que le tiraron a Jesús, ¿tú qué me hablas? Si a ti María te concibió en pecado. Ellos no creían, habían creído que le había puesto los cuernos al José y la María. Y ustedes saben que Jesús vino por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Desconocían quién era Jesús. ¿Sí? Desconocían lo que la Escritura decía acerca de Jesús y eran doctores de la ley. Y no recibían revelación, eran maestros y no tenían el discernimiento de la verdad. Jesús era el Hijo de Dios, era la verdad misma. Y le están refutando porque el diablo siempre va a buscar ofenderte. ¿Y tú quién eres? Tú no eres nadie, a ti no te llamó el Señor. Y tú, ok. Dice, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús le dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Dejarían de andar buscando querer matarme, ¿sí? Querer hacerme daño, ¿sí? Porque he venido a ustedes de parte de Dios, no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él, ay, si tú crees que era fácil lo que Jesús iba a padecer, Él estaba bien allá. Una vez que nos dijeron, ustedes no son pastores, pues para ti si no lo somos, no lo somos, no me preocupa el hecho de convencerte. Yo voy a agradar a Dios. Es que yo no sé ustedes para qué ponen iglesia, ese es tu problema, que tú no lo sepas, yo sé por qué sí, porque Dios me llamó. Si no me hubiera llamado, allá estábamos cómodos mi esposo y yo en la casa, ya éramos salvos, ya estábamos en una congregación, le servíamos a Dios, la familia restaurada y lo demás, ¿qué me importa? Esa hubiera sido la actitud de un creyente. Pero Dios nos llamó, tenemos la certeza. Y aquí está el fruto. Amén, aquí está el fruto, hijo. Entonces dice aquí, sino que Él me envió porque no pueden entender. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Jesús sabía que no lo toleraban, ¿sí? Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza. Es primer actor. ¿Sí? Dice aquí, cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza. Ya es tan natural la mentira para el diablo, que es parte de sí mismo. Se hizo uno con la mentira.
¿Me explico? Entonces, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Jesús no se fría ni se acongojaba, pero tenía que hablarles. Tenía que haber un testimonio de que Jesús hizo lo posible para que ellos fuesen salvos, pero ellos no le creyeron, fue la decisión de ellos. Amén. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, dice Jesús, acusarme de pecado? Nadie le podía decir nada. Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenece a Dios. Y de ahí uno se para y le dice, samaritano endemoniado, al Hijo de Dios. Ahí lo dice la Biblia, lo insultaron. ¿Eso le pasaba al Hijo de Dios, pastora? Sí. Entonces, ¿qué nos puede pasar a nosotros? No llores por lo que te hagan, hijo, hija, no llores. Jesús, miren, a los suyos vino y los suyos, y Jesús dijo, no hay profeta en su tierra. En su propia tierra no recibe la honra. Pero no andamos buscando honra de la gente. Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Sí están aquí? Amén. Volvamos con Judas. ¿Qué Judas? Yo quiero que vayamos a Mateo 10. Vamos a leer del 2 al 4. Yo quiero decirte que Judas no tenía fe en Cristo, sino que tenía muy poca o ninguna relación personal con Jesús, a pesar de estar entre los discípulos. Si tú vas a la Biblia y lees en los evangelios, hay unos evangelios que son llamados evangelios sinópticos. ¿Qué es eso, pastora? Ahí te va. Esos evangelios son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? Esto es en razón de su afinidad y de su semejanza en cuanto al orden de la narración y el contenido. Amén. Entonces, vamos a Mateo 10, 2 del 10 al 4. ¿Ya lo tienes? Sí, dije 10, perdón, del 2 al 4. Estaba yo mal. Ahí voy, ya voy llegando. Aquí habla de los nombres de los 12 apóstoles, ¿sí? Y se cree que los nombres están en función a la relación personal que cada uno de ellos tenía con Jesús. Y los 13 evangelios coinciden en mencionar que el primero era Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, y Judas, quien Iscariote, y entre paréntesis, quien después lo traicionó. Vamos ahora a Marcos 3 del 16 al 19. Tenemos que constatar todo lo que la Escritura dice. Marcos 3, capítulo 3. El 16 dijimos, ¿verdad? Espérame, estoy 3 del 16 al 19, con razón estoy en el 4. Ahí tenemos la lista y dice a partir del versículo 16, estos son los 12 que escogió Jesús. Simón, a quien llamó ¿quién? Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, y al final, Judas Iscariote, y entre paréntesis, ¿qué dice? Quien después lo traicionó. Ahora vamos a Lucas capítulo 6.
versículo 14. Y aquí te voy a leer a partir del versículo 12. ¿Ya lo tienes? Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. ¿Sabes qué significa apóstol? Enviado. Jesús los iba a preparar durante 3 años, que iba a durar su ministerio, ¿sí? Y después ellos iban a ser los apóstoles, los enviados a continuar con el legado que Jesús los había dejado. ¿Y cuál era ese legado? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden todas las cosas, tal y como yo les he enseñado a que ustedes la guarden. Esa era la encomienda. Pero Jesús les había modelado un carácter ¿qué? Íntegro. Por eso te digo que, miren, en el infierno no hay ninguna persona justa, porque Dios no es injusto. Todas las personas que están ahí son por voluntad propia. Judas tuvo un modelo, vio la verdad, la escuchó, no solamente la escuchó, la vio en una persona que le modeló un carácter íntegro. Entonces, ahí vemos nuevamente la lista de discípulos. Se cree que el orden general indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos de Jacobo y Juan siempre son los primeros en la lista, lo cual es consistente con su relación con Jesús. Judas siempre es mencionado al final de la lista, lo cual puede indicar su relativa falta de relación personal con Cristo. Es que mira, hijo, yo te voy a decir, cuando tú eres cercano a una persona, comes con esa persona, platicas con esa persona, le empiezas a conocer qué le gusta, qué no le gusta, cuándo se ofende, ¿verdad? Qué cosas le llaman más la atención, empiezas a saber cosas de su carácter, de sus costumbres. Difícilmente una persona puede ir y decirte, vamos a suponer yo tengo una relación con Rocío muy, muy cercana, nos hablamos diario, platicamos mucho, ¿verdad? Y en base a toda la información que ella tiene de mí, no puede venir una tercera persona a decirle, oye, la pastora es así y aquí y allá. Inmediatamente por el conocimiento, ella puede aceptar lo que se dice o rechazarlo. No, oye, tú estás mal, eso no es cierto, ¿por qué lo dices? Y ella va a discernir intenciones, porque si aquella persona no es que dicen que la vieja es una borracha, que ya la vieron con otro hombre y ella me conoce, lo puede negar, o si sabe que es cierto, pues va a decir, pues ya te descubrieron, mana, ¿sí o no? Pues que sí, porque como puede haber un carácter justo, puede haber un carácter injusto. Y ella sabrá cómo lidiar con las respuestas que le va a dar a la otra persona. ¿Me explico? Pero cuando tú conoces, en el caso de Pedro, que él tenía una relación cercana, Pedro, Juan, los primeros que se mencionan, difícilmente podían venir y decirle, ese es un falso profeta, ese es un falso maestro, ese que te está predicando. Pedro tenía el carácter de que le dijo a Jesús, contigo hasta la muerte. A lo mejor no lo cumplió porque le temblaron las rodillas, pero no porque no creyera en él. Él supo todo el tiempo que lo que le estaban haciendo a Jesús era ¿qué? Injusto. Y llegó un momento en que dijo, ay no, yo le prometí, le mocho la oreja aquí, vamos a sacar la espada. Fue imprudente. ¿Sí me explico? Y le mochó la oreja y Jesús le dijo, oye Pedro, guárdate tu espada, el que a hierro mata, a hierro muere, así que la ley de la siembra y la cosecha está vigente todo el tiempo. Tengamos cuidado de cómo actuamos en situaciones extremas. ¿Sí están aquí? Pero esa relación cercana que Pedro tuvo con Jesús lo llevó a declarar lo siguiente. Cuando él le pregunta, Pedro, ¿qué dice la gente que yo soy?
Unos que un profeta, ahora que eres Juan Bautista, ahora que eres no sé qué, un maestro, por aquí. Bueno, eso es lo que dice la gente, Pedro. Y Pedro es el primero en la lista. ¿Quién dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios del viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne. ¿Sabes de quién vino esa respuesta al corazón de Pedro? Del Espíritu Santo de Dios por la relación cercana que mantuvo. Y lo dispuesto a estar cerca de la verdad, aunque la verdad lo confrontara. Antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Me taparon la boca. Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No se fue de la iglesia. Se quedó. Aguantó vara. Eso es relación. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está la relación de Judas? Me preocupa Judas. Juan 12, 1, 8. Aquí vamos a ver Judas. Esas son las respuestas de Pedro. Juan 12, 1, 8. Por eso te voy a decir que el árbol se conoce por sus frutos. Este título dice lo siguiente en el capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. ¿Para qué fue ungido? En preparación para su sepultura. Había muchos eventos proféticos sucediendo alrededor de la persona de Jesús, porque ya todo apuntaba a que el tiempo de ir a la cruz estaba cerca. Y dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena. ¿Qué prepararon? Una cena en honor a Jesús. Una cena en honor a Jesús. O sea que en esa cena no iba a haber chisme, no iba a haber hipocresía, porque yo quiero cerrar este día con lo que Dios dice a través de la Santa Cena, que fue instituida por Dios, y es la que tú y yo debemos de llevar a la práctica todos los días, cuando tenemos coinonía con un hermano, ¿sí? Y es precisamente no llevar a cabo actos de traición, porque el que come mi carne y bebe mi sangre sin discernir, dice el Señor, ¿sí? El sacrificio de Jesucristo, juicio come y bebe para sí. Y dice aquí, Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro, ¿sí?, de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Mejor lo hubieran vendido para dar dinero a los pobres. ¡Ay, qué espiritual! Él sabía que si se vendía ese perfume, el dinero iba a parar a la bolsa que él manejaba. ¿Sí? No es que Judas le importaran los pobres, en verdad era ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Él no dijo, sí, Jesús, tú eres la verdad, Él no tenía discernimiento. Date cuenta que para él Jesús no representó más que un maestro al que él seguía. Yo digo, ¿para qué lo seguía si ni siquiera estaba convencido? Por eso es mejor un enemigo declarado que un discípulo de aliado siendo hipócrita. Como corremos, pastora. No. Díjalo, se ahorcan solitos. ¿Estás aquí? Dice, Jesús respondió, déjale en paz. Esto lo hizo en preparación, le tenía que explicar, porque no. ¿Para qué se van al casino? Allá van a gastar mucho en renta. ¿Ahora para qué se vienen para acá? ¿Y ahora qué es lo que sigue? ¿Y ahora qué es lo que...? Bueno, para mi entierro siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Solo los que discernían que por un breve tiempo
ya sabían qué hacer. Los que habían recibido esa verdad, esa convicción y por convicción actuaban. Por convicción querían honrar al Hijo de Dios. Por convicción querían obedecerle, agradarle de cualquier manera. Amén. Vamos a Mateo 26, 25. Entonces, ¿cuáles son las? Ay, no, ¿para qué hacen eso? Van a gastar. Es que nunca disciernen propósito, hijos. Mateo capítulo 26, vamos a leer el versículo 25. Mira, yo te estoy hablando acerca de las veces en que se habla acerca de Judas y en referencia a qué se hace. 25 dice, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo rabí? ¿O acaso seré yo maestro? ¿Sí? Y Jesús le dijo, dije yo, si él le dijo, Jesús, tú lo has dicho, ¿por qué no en ese momento se arrepiente? Oye, ya me descubrió. Pero ya no oía la verdad. Ya no la oía. Amén. No llegues, no te permitas llegar a ese grado de insensibilidad, de dureza. Amén. Porque hay mucha gente que, ay, sí escuché la verdad, pero sigo practicando lo mismo. Me senté a la mesa con el Señor, me sirvió un banquete y todavía le doy la espalda a lo que Él me enseña y a lo que Él me manda. Y no soy obediente. ¿Están aquí, hijos? Amén. Entonces dice aquí, tú lo has dicho. Versículo 26, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto. ¿Qué confirma el pacto? Su sangre, hijos, que traicionó Judas. Su sangre, el pacto. Amén. Entre Dios y su pueblo, este es el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Dice que luego cantaron himnos y salieron al monte de los olivos. Tuvieron un servicio devocional y salieron. Dice aquí, Jesús predice la negación de Pedro. En el camino Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. No dijo que algunos, dijo todos me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Ya les estaba diciendo, no se preocupen, yo les perdono que me abandonen, que hayan tenido un momento de debilidad, que me hayan dejado solo. Pero después que reconozcas eso, quiero decirte que yo voy delante de ti. Amén. ¿Y para qué va delante de nosotros? Él es el camino. Y si nosotros permanecemos en Él, hijos, y nos interesa verdaderamente cumplir el propósito de Dios, tenemos que seguirle a Él. ¿A dónde iremos? Dice Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida.